En la primera parte de nuestro documental, vimos cómo comenzó a formarse el oscuro plan de Eric Harris y Dylan Klebold, y cómo un día ordinario en Columbine High School se convirtió en una pesadilla. Pero los acontecimientos que vamos a discutir ahora son la parte más aterradora de esta tragedia. Mientras muchos estudiantes y maestros se escondían dentro de la biblioteca, Harris y Klebold se estaban acercando. Por otro lado de la llamada de emergencia, los operadores no podían hacer nada más que escuchar los gritos, los disparos y el miedo que estaban experimentando las víctimas en ese mismo momento. ¿Qué fue lo que realmente pasó dentro de la biblioteca? ¿Cómo lograron sobrevivir algunos de los estudiantes? ¿Y cómo terminó uno de los tiroteos escolares más devastadores en la historia de Estados Unidos? Vamos a descubrirlo en la continuación de la historia. Pero antes de comenzar, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Los siguientes minutos fueron la etapa más brutal y aterradora de todo el ataque. Dentro de la biblioteca, los estudiantes ya no tenían a dónde correr. Muchos se escondieron debajo de las mesas, tomados de la mano fuertemente mientras rezaban en voz baja y esperaban no ser descubiertos. Otros, después de resultar heridos, se vieron obligados a fingir estar muertos para tener una oportunidad de sobrevivir. Según uno de los sobrevivientes, cuando miró hacia atrás, vio a uno de los atacantes arrodillado y apuntando su arma a un estudiante que se escondía detrás de él. El hombre armado estaba muy cerca. Sabía que ese estudiante no tenía ninguna protección en la que pudiera apoyarse. Por eso, se dio la vuelta y se tapó los oídos, pensando que él sería el siguiente en ser atacado. Solo pasaron unos momentos. Atacaron y mataron al estudiante que se escondía detrás de él. Después, el agresor dirigió el arma hacia él. ¿Todavía lo recuerda? Recuerda el sonido del disparo que impactó en su cuerpo mientras el hombre armado estaba a solo unos pies de distancia. Dentro del salón, el miedo y la confusión se propagaron rápidamente. Todos buscaban desesperadamente una manera de pasar desapercibidos. En solo unos minutos, 10 estudiantes perdieron la vida dentro de la biblioteca. Muchos más resultaron gravemente heridos. Ha habido un terrible tiroteo en una preparatoria en Littleton, Colorado. Debido a que la situación cuando salí para venir aquí aparentemente sigue en curso, creo que sería inapropiado decir algo más, que espero que el pueblo estadounidense esté orando por los estudiantes, los padres y los maestros. Y esperaremos a que los hechos se desarrollen y después habrá más que decir. Mientras ocurría la tragedia, las noticias comenzaron a difundirse por todo el país. Surgieron informes sobre un ataque atroz en una preparatoria en Littleton, Colorado. Incluso los funcionarios del gobierno dieron una breve declaración pidiendo a toda América que orara por los estudiantes, padres y maestros mientras la situación seguía aclarándose. 11:30 de la mañana, mientras continuaba el ataque dentro de la biblioteca, la policía llegó a la preparatoria Columbine y comenzó a asegurar los alrededores del campus. Desde fuera del edificio, podían escuchar claramente los disparos que venían de la biblioteca. Los responsables seguían dentro y estaban a solo unos metros de los oficiales que estaban afuera. Mientras las autoridades reunían información, un estudiante que logró escapar proporcionó un detalle muy importante. Reconoció a uno de los responsables. Según él, era un estudiante de último año de la preparatoria Columbine, llamado Eric Harris, 18 años de edad. De inmediato, la policía realizó una verificación de antecedentes. El resultado causó gran preocupación. Harris ya tenía antecedentes policiales, y en su expediente también apareció otro nombre, Dylan Klebold, de 17 años de edad. Mientras más estudiantes lograban escapar de la escuela, sus testimonios empezaron a coincidir. Poco a poco, se fue formando una imagen clara de lo que estaba sucediendo. Los culpables no eran extraños ni personas armadas que vinieron de afuera. Eran estudiantes conocidos por la escuela, jóvenes que llevaban mucho tiempo estudiando en Columbine, y claramente llevaron a cabo juntos el ataque que sacudió a toda América. Mientras tanto, mientras la policía se preparaba para un operativo más a fondo dentro del edificio, Eric Harris y Dylan Klebold regresaron a la cafetería. Más tarde, las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron que Eric Harris y Dylan Klebold dispararon a algunas mochilas que habían dejado dentro de la cafetería. Después de un rato, una de las mochilas que contenía una bomba casera improvisada se incendió.
Esto provocó un incendio que activó el sistema de rociadores y encendió la alarma de incendios de la escuela. Debido a esto, los estudiantes que se escondían debajo de las mesas se vieron obligados a salir y correr para salvarse. En la investigación posterior, las autoridades descubrieron que esas mochilas contenían 2 grandes bombas de propano. El plan, supuestamente, era hacer explotar estas bombas mientras la cafetería estuviera llena de gente para causar más daño. Pero las bombas no funcionaron como esperaban. Debido al fracaso de su plan, no ocurrió la explosión que esperaban. Después de ese último intento, Harris y Klebold subieron nuevamente a la parte superior del edificio y regresaron a la biblioteca. A las 12:06 del mediodía, mientras continuaba la operación de las autoridades, comenzó una de las etapas más peligrosas de la misión de rescate. Un equipo SWAT entró por la parte este de la escuela. Su principal objetivo era llegar al lugar de donde provenían los disparos y detener a cualquier responsable del ataque. Al mismo tiempo, otro equipo táctico entró por una ventana del edificio. En el piso, cerca de la cafetería, su misión era evacuar a la mayor cantidad posible de estudiantes y maestros. Mientras avanzaban con cuidado por los pasillos, encontraron a cientos de estudiantes y maestros encerrados dentro de los salones de clase. Muchos pusieron barricadas en las puertas y permanecieron en silencio mientras esperaban ayuda. No sabían dónde estaban los atacantes ni si ya era seguro salir. Uno por uno, los policías comenzaron a evacuar a las personas. En pequeños grupos, guiaron cuidadosamente a los estudiantes fuera del edificio. Mientras continuaba la operación, revisaron cada salón, asegurándose de que no quedara nadie y ayudando de inmediato a quienes necesitaban atención médica. Su avance fue lento pero organizado. 17 estudiantes justo al lado del comedor. Está bien, díganles que se queden donde están, que permanezcan encerrados. Aseguran cada parte de la escuela poco a poco, mientras amplían la zona segura para los sobrevivientes. Afuera del campus, los vehículos de la policía esperan para alejar a los estudiantes del peligro. Solo suben a unos pocos estudiantes en cada vehículo antes de llevarlos a un lugar más seguro. A medida que más personas eran rescatadas, los padres y las autoridades empezaron a ver un poco de esperanza en medio de la tragedia que sacudió a toda la comunidad. Los sobrevivientes salen uno por uno. Y por primera vez desde que comenzó el ataque, las autoridades empiezan poco a poco a recuperar el control de la situación. A las 3:22 de la tarde, más de 3 horas después de que comenzó el ataque, la policía finalmente logró entrar a la biblioteca. Allí encontraron una escena sumamente dolorosa y desgarradora. En diferentes partes del salón estaban las víctimas que perdieron la vida y resultaron heridas durante el ataque. Mientras continuaba la búsqueda, los oficiales también encontraron los cuerpos de Eric Harris y Dylan Klebold. En ese momento, finalmente se confirmó que ellos eran los 2 responsables detrás de la tragedia. Ambos entraron portando muchas armas y rodeados de explosivos que llevaron a la escuela. Según la investigación policial, ambos fueron encontrados allí porque ellos mismos se dispararon. Mientras la operación dentro de la escuela llegaba poco a poco a su fin, el daño causado se sintió en todo el país. Fue un momento que se convirtió en un ataque histórico. La noticia en la televisión fue sobre lo que ocurrió en la preparatoria Columbine. Después comenzaron las transmisiones de emergencia durante el ataque, y lo que sucedió en la preparatoria Columbine se convirtió en la noticia principal en la televisión. Luego vinieron las transmisiones de emergencia, mientras intentaban informar al público sobre los detalles que la policía iba recopilando. En los primeros reportes, algunos testigos dijeron que había 2 hombres armados vestidos de negro. Fue ahí donde los encontraron durante el ataque, causando daños en la escuela. Pero debido a lo caótico de la situación, mucha de la información inicial que salió no estaba completamente verificada. Mientras continuaba la investigación, la búsqueda dentro del edificio fue lenta y peligrosa debido a las armas y explosivos que quedaron en diferentes partes de la escuela. Las autoridades tuvieron que asegurarse de que cada salón estuviera seguro antes de poder entrar. Mientras tanto, cientos de estudiantes corrieron fuera del campus durante el ataque. Después de que el ataque causó daño a muchos, era difícil creer que las personas responsables del ataque eran sus propios compañeros de clase, a quienes veían todos los días en la escuela. Cuando finalmente cesaron los disparos, fue solo entonces que la comunidad comenzó a comprender completamente lo que había sucedido esa tarde, a las 2:22. Más de una hora después del ataque, los helicópteros de noticias seguían sobrevolando, mientras todo el país seguía de cerca los nuevos detalles del ataque. A partir de esto, también comenzaron a circular diferentes rumores sobre los responsables. Hubo reportes que los relacionaban con un grupo conocido como la Mafia de las Gabardinas, una asociación de algunos estudiantes que solían usar largos abrigos negros. Debido al flujo confuso de información,
El interés de los medios y del público en el caso creció aún más. Muchos a las 10:00 de la noche preguntando lo mismo. ¿Cómo sucedió que más de una hora después de que comenzó el ataque, la gente seguía preguntando lo mismo? ¿Cómo pasó esto? ¿Y por qué nadie se dio cuenta? ¿Cómo fue posible que 2 estudiantes cometieran tal violencia? Mientras los investigadores buscaban respuestas, también empezaron a examinar los comportamientos pasados, escritos, fotos y actitudes. Materiales que pudieran arrojar luz sobre el motivo de los culpables. En diferentes partes de Littleton, los padres se reunieron en los centros de reunificación designados, incluyendo escuelas, bibliotecas y centros comunitarios. Estos lugares estaban llenos de ansiedad y temor. Había padres llorando mientras esperaban noticias sobre sus hijos. Otros buscaban desesperadamente, revisando sus nombres en las largas listas pegadas en las paredes y puertas. Uno a uno se iban colocando los nombres con el paso de las horas, mientras otros buscaban desesperadamente su nombre en las listas pegadas en las paredes y puertas. Los estudiantes que fueron encontrados y evacuados dieron un poco de esperanza a las familias que esperaban. Para algunos, ver simplemente el nombre de su hijo en la lista fue un gran alivio, pero para otros, apenas comenzaba la parte más difícil de sus vidas. Ese día no solo cambió a la preparatoria Columbine, sino que también marcó el inicio de algo para toda la comunidad de Littleton. Dejó una herida que permanecerá en la memoria de Estados Unidos durante muchos años. Muchos padres esperaron varias horas en los centros de reunificación. Sostenían fuertemente las listas de nombres mientras revisaban una y otra vez cada rostro de los estudiantes evacuados. Lo único que deseaban era ver a su hijo salir sano y salvo. Para algunos, ese tan esperado momento finalmente llegó, pero para otros, ese momento nunca llegó. En esos momentos, muchas de las víctimas aún no habían sido evacuadas. Desde la escuela, mientras continuaba la investigación, surgieron los primeros informes sobre la magnitud de la tragedia. En total, 15 personas perdieron la vida en el incidente: 12 estudiantes, un miembro del personal docente y los 2 atacantes. Según los investigadores, claramente el ataque no fue algo repentino. Surgieron pruebas que muestran que esto fue planeado durante mucho tiempo. Mientras los reportes de las víctimas llegaban uno a uno a sus familias, comenzaba otra dolorosa etapa de la tragedia. Esta es la etapa en la que los padres tienen que enfrentar la realidad de que sus hijos ya no podrán regresar a casa, un tipo de pérdida que es difícil de describir y aún más difícil de aceptar. Para los que sobrevivieron, los días siguientes parecían un sueño del que no podían despertar. Muchos dijeron que no podían entender de inmediato todo lo que había pasado. Estaba la confusión, estaba el silencio después de las sirenas y el caos. Y sobre todo, estaba la dura realidad de que había compañeros de clase y amigos que nunca volverían a ver. Algunos sobrevivientes recuerdan cómo vieron a sus compañeros ser alcanzados mientras solo se escondían dentro de la biblioteca. Esas escenas se convirtieron en recuerdos que llevarán consigo toda la vida. Muchos de ellos experimentaron una intensa ansiedad, trauma y problemas emocionales mientras intentaban procesar lo que habían vivido. Según algunos, nadie podrá olvidar lo que sucedió en Columbine. El daño que dejó fue tan profundo que no solo afectó a las víctimas directas, sino a toda la comunidad. Incluso los maestros tuvieron dificultades para volver a la vida normal. Algunos se preguntaron si todavía podían regresar al salón de clases, si todavía podían enseñar después de presenciar una tragedia tan grave como esa. Para muchos, Columbine era una comunidad que antes creía que este tipo de violencia nunca les sucedería, pero ese evento demostró que ningún lugar está completamente a salvo de tragedias como estas. En los días siguientes, casi de inmediato comenzaron a aparecer memoriales en diferentes partes de Littleton. Las cercas, las escuelas y los lugares públicos se convirtieron en altares de duelo. Estos lugares se llenaron de flores, velas, cartas, fotos y mensajes para las víctimas. Miles de personas también asistieron a vigilias y reuniones para rendir homenaje a los que perdieron la vida. No solo la comunidad de Columbine envió mensajes para las víctimas. Miles de personas también asistieron a vigilias y reuniones para rendir homenaje a los que perdieron la vida y acompañar a quienes estaban de luto. Todo Estados Unidos también se unió en la búsqueda de respuestas sobre por qué sucedió todo esto. Mientras la investigación continuaba, poco a poco se formó una imagen más clara, pero más inquietante del caso. Las autoridades descubrieron que el ataque no fue resultado de una decisión repentina o un arrebato. En cambio, Eric Harris y Dylan Klebold lo habían planeado durante mucho tiempo. Durante muchos meses, cuidadosamente elaboraron su plan. Buscaron armas,
fabricaron dispositivos explosivos improvisados y prepararon uno a uno los detalles de cómo llevarían a cabo el ataque. A medida que se descubren más pruebas, se vuelve cada vez más claro que lo que sucedió en el 20 de abril de 1999 no fue una explosión de ira accidental. Fue un plan cuidadosamente pensado. Fue planeado y ejecutado durante mucho tiempo. Una verdad que hace aún más pesada la tragedia que sacudió a Columbine y a toda América. Las pruebas descubiertas después de la tragedia cambiaron por completo la perspectiva de la familia de Dylan Klebold. Según su madre, antes de ver los documentos de la investigación, no podía creer que su hijo fuera capaz de quitarle la vida a alguien a propósito. En su mente, ella buscaba otra explicación. Ella esperaba que tal vez todo fue solo un accidente, que quizá ocurrió algo inesperado, o que fue una situación equivocada que se salió de control. Pero al final, se dio cuenta de que esos pensamientos solo eran parte de una fuerte negación. Es una forma natural de pensar para protegerse a uno mismo contra una verdad sumamente dolorosa. A medida que avanzaba la investigación, las autoridades descubrieron que la preparación de los dos culpables no solo consistía en adquirir armas, hablaron repetidamente de sus planes, experimentaron con diferentes equipos y registraron sus pensamientos en diarios, grabaciones de video y otros documentos personales. Estos materiales les dieron a los investigadores una imagen más clara de cómo se formó su plan durante un largo periodo de tiempo. Cuando la mamá de Dylan vio personalmente el informe oficial del departamento del sheriff sobre lo que sucedió, dijo que sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. Los detalles eran completamente diferentes a cualquier cosa que ella hubiera esperado escuchar. En los primeros días después de la tragedia, todavía tenía la esperanza de que su hijo no fuera responsable de todo lo que le estaban acusando. Pero a medida que se presentaban las pruebas una por una, se volvió imposible para ella ignorar la verdad. Para ella, era otro golpe devastador. Era como si el proceso de duelo hubiera comenzado de nuevo. El niño por el que estaba de luto antes era la imagen de su hijo. El que estaba en su mente, el niño que conocía como bueno y amado por la familia. Pero cuando vio las cosas que no había notado antes, tuvo que enfrentar una realidad más dolorosa. Una realidad que cambió todo lo que creía sobre su propio hijo. Mientras continuaba la investigación, las autoridades también empezaron a entrevistar a las familias y a las personas cercanas a los dos culpables. Al mismo tiempo, salió a la luz más información sobre lo que hicieron antes del ataque. Los investigadores descubrieron que uno de ellos publicó escritos y contenidos violentos en Internet. También hay publicaciones en línea que muestran una creciente ira y pensamientos oscuros que pasaron desapercibidos antes de la tragedia. Uno de los hallazgos más preocupantes fue un mensaje que se publicó en una sala de chat en línea la mañana antes del ataque. En ese mensaje, él escribió palabras que indicaban que, supuestamente, ese sería su último día en el mundo. Según las declaraciones públicas de la madre de Dylan Klebold, ella cree que hubo ocasiones en las que su hijo experimentó pensamientos intensos sobre quitarse la vida. En algunos de los escritos de Dylan antes de la tragedia, hay partes donde muestra su intenso sufrimiento emocional y su deseo de escapar de los problemas que llevaba consigo. Desde la perspectiva de su madre, es posible que Dylan haya visto el unirse a Eric como una manera de terminar con todo. Sin embargo, también enfatizó que esto no elimina la responsabilidad por las decisiones que tomó su hijo. Una de las pruebas más importantes que descubrieron los investigadores fueron las llamadas basement tapes. Esta es una serie de videos que Eric Harris y Dylan Klebold grabaron en secreto en los meses previos al ataque. En estas grabaciones, hablan directamente a la cámara sobre sus planes, su ira y su visión del mundo. Los videos dieron una imagen más clara de cómo pensaron y planearon lo que iban a hacer. Las grabaciones también mostraron que durante mucho tiempo, incluyeron en su plan la posibilidad de no sobrevivir después del ataque. Por eso, se hizo aún más claro para los investigadores cuán extensa y seria fue su preparación. En los años siguientes, muchos expertos, investigadores y personas cercanas al caso se esforzaron por entender qué llevó a los dos jóvenes a ese tipo de violencia. Según la madre de Dylan, ella cree que su hijo tenía problemas personales que poco a poco se fueron agravando con el tiempo. Ella no considera esto como una razón suficiente para las decisiones que tomó Dylan. En cambio, para ella, esto es parte de un panorama más complicado que incluye problemas personales, malas decisiones
y ocasiones en las que no vieron o no entendieron las señales de advertencia. Él lo describió como un problema que poco a poco fue empeorando hasta llegar al nivel más peligroso. Desde su punto de vista, tanto Dylan como Eric tenían problemas personales que no se atendieron adecuadamente, lo que eventualmente contribuyó a la tragedia que causaron. A medida que salían a la luz más detalles, los investigadores también descubrieron que hubo muchas señales de advertencia que no se tomaron en cuenta antes del ataque. Sus escritos, sus videos, sus declaraciones en Internet y su creciente fascinación por la violencia. Todo esto formó parte de un panorama más amplio que solo se comprendió cuando ya era demasiado tarde. El caso también mostró lo importante que es identificar y abordar temprano los problemas graves de salud mental, el sufrimiento emocional y otras señales de peligro. 22 de mayo de 1999. Un poco más de un mes después de la tragedia, llegó el día de la graduación de la generación de 1999 de Columbine High School. Normalmente, la graduación es un día de alegría y celebración, un día para honrar los logros de los estudiantes y marcar el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Pero ese año, la atmósfera era diferente. Muchos estaban callados. Se sentía la ausencia de las personas que deberían haber estado ahí. Había asientos vacíos que servían como recordatorio de las vidas que se perdieron. Y aunque la comunidad intenta seguir adelante, el peso de los acontecimientos del 20 de abril todavía permanece en el aire. La graduación que se suponía debía estar llena de alegría, estuvo envuelta en tristeza, recuerdos y duelo. Fue un día que recordó a todos cuán grande fue el impacto de la tragedia en Columbine High School y en toda la comunidad de Littleton. Debido a lo que sucedió el 20 de abril de 1999, muchos de los sobrevivientes comenzaron a cambiar su perspectiva sobre la vida. Para algunos, esto fue un recordatorio de que cada día es importante y no debe desperdiciarse. Aprendieron a valorar cada momento, cada palabra y a cada persona importante en sus vidas. Las cosas simples que antes parecían ordinarias adquirieron un significado más profundo después de la tragedia. Los acontecimientos en Columbine dejaron una marca profunda, no solo en la comunidad escolar, sino en todo Estados Unidos. Después del incidente, muchas escuelas en el país comenzaron a revisar y cambiar sus políticas de seguridad. Se implementaron simulacros de encierro, se reforzaron las medidas de seguridad y se crearon nuevos planes sobre cómo responder a amenazas activas dentro de la escuela. La masacre de Columbine se convirtió en una lección importante para las escuelas, la policía y las comunidades en todo el país. Al mismo tiempo, también surgió un amplio debate sobre las leyes de armas, el acceso a las armas y las medidas que se pueden tomar para prevenir tragedias similares. Muchos ciudadanos, grupos y familias de las víctimas pidieron cambios para reducir el riesgo de tiroteos masivos en el futuro. Pero para los sobrevivientes, el impacto de la tragedia no terminó ese día. Para muchos, ahí apenas comenzaba la dolorosa, larga y más difícil lucha. Algunos sufrieron un trauma severo y trastorno de estrés postraumático, o trastorno por estrés postraumático. Según uno de los sobrevivientes, a veces el impacto emocional es incluso más difícil que las heridas físicas que sufrieron. Durante muchos años, llevó consigo todos los días el miedo y los recuerdos que dejó el ataque. Tuvo pesadillas, ataques de pánico y una ansiedad intensa que podía ser provocada por cosas simples. A veces, el simple sonido de una explosión fuerte o el estallido de una máquina era suficiente para traer de vuelta a su mente los sucesos de Columbine. También hubo ocasiones en que simplemente ver a una persona vestida de negro causaba un miedo intenso y ataques de pánico. En los primeros años después de la tragedia, cuando eso sucedía, casi le era imposible volver a un estado normal por el resto del día. Si estaba en la tienda y de repente se activaba su trauma, se veía obligado a irse a casa de inmediato. Para él, el día ya se había terminado. Las heridas que dejó Columbine no todas son visibles a simple vista. Muchos de los sobrevivientes todavía llevan recuerdos que nunca podrán borrar. Pero a pesar de esto, muchos también encontraron la fuerza para seguir adelante. Algunos empezaron a hablar en público sobre sus experiencias. Otros pasaron a formar parte de campañas y debates sobre la seguridad escolar, la concientización sobre la salud mental y otros temas relacionados con la prevención de la violencia. Usaron sus experiencias para ayudar a otros y advertir sobre las señales que no deben ser ignoradas. Con el paso del tiempo,
Muchos de los sobrevivientes usaron su experiencia para promover el cambio, pero mientras intentan sanar, la sombra de Columbine aún permanece. En los años siguientes, hubo más ataques horribles en diferentes partes de Estados Unidos. Para algunos sobrevivientes, cada noticia sobre un nuevo tiroteo escolar trae de vuelta recuerdos dolorosos una y otra vez. Hay momentos en que no pueden ver las noticias debido al fuerte impacto emocional que les causa. Con el paso de los años, el dolor ya no es tan intenso como antes, pero la tristeza permanece, y en cada nuevo incidente recuerdan que el impacto de estas tragedias no termina. Cuando la atención de los medios desaparece. Después de unas semanas, las noticias pueden cambiar a otro tema, pero para las víctimas y sus familias, sus vidas han cambiado para siempre. En febrero de 2025, falleció Anne-Marie Hochhalter, una de las sobrevivientes de Columbine, quien sufrió lesiones que cambiaron su vida para siempre. Durante muchos años, enfrentó complicaciones causadas por las heridas que sufrió durante el ataque. Quienes la conocieron la describen como una persona llena de luz, inspiración y una perspectiva positiva de la vida. También es conocida como una persona que no tenía miedo de alzar la voz por los temas que le importaban. Debido a las heridas que sufrió en Columbine, perdió la capacidad de caminar y solo unos meses después de la tragedia en 1999, también falleció su madre. Otra dura prueba en su vida. A pesar de todo esto, se mantuvo fuerte y fue una inspiración para muchas personas durante muchos años, pero sobre todo, fue una persona que tocó la vida de muchísimas personas y se convirtió en un símbolo de fortaleza ante las pruebas más difíciles. Su fallecimiento lo marcó como la 14ª víctima de la tragedia en Columbine, un triste recordatorio de que el impacto de ese día no terminó cuando cesaron los disparos. En cambio, las heridas que dejó el ataque continuaron durante muchos años, afectando la vida de los sobrevivientes, sus familias y toda la comunidad. Su historia nos recuerda que las consecuencias de una tragedia pueden durar décadas, y que para algunos, la lucha continúa mucho después de que el propio evento haya terminado.